Bueno, vamos a la otra parte. Estábamos hablando, ¿no?, del cuidado del cuidador, es decir, del que está cerca, de la mamá que va a dar el abrazo, del amigo que a veces, por tanto dolor de ver al amigo así, se inhibe y no va porque tiene miedo de demostrar a lo mejor el dolor que siente, ¿no? Porque este es un tema también humano desde ese punto de vista. Ahora, ¿qué pasa en esa situación donde, viéndose así, discapacitado, imposibilitado, limitado como ser humano, con las potencias que tenía, él a los Luis María a los 21 años, de repente dice, en lugar de decir como Luis María, yo voy a salir de esto, dice al revés y dice, no, yo me entrego, y baja los brazos? ¿De qué manera lo podemos ayudar en ese momento? Bueno, ahí vuelvo con el tema de la mirada del profesional que está ahí día a día. Imagínate que ahí hay un proceso primero de internación, o sea, donde los profesionales lo están viendo las 24 horas, y después hay digamos, hospital de día, como se le dice, donde va a hacer toda la terapia durante el día y a la noche se vuelve a la casa, o los fines de semana se vuelve a la casa, depende de la situación. Y hay una mirada del profesional que detecta eso y pide la intervención del psicólogo, del neurólogo, del psiquiatra o en equipos interdisciplinarios que se sientan en una mesa a hacer el análisis de cada uno de los casos. Y ahí se hace, digamos, se convoca a la familia, se verifica, digamos, del grupo de contención. Nosotros no decimos la familia siempre, porque a veces el grupo continente no es siempre la familia. A veces es un amigo, a veces son vecinos, a veces son compañeros de fútbol, que aparece una persona que termina siendo un sostén o un pilar en determinadas situaciones y que en la habitualidad previa al accidente no estaba tan presente. A lo mejor hay que ver cómo se reconfigura ese grupo de contención, ese grupo cercano, y apuntalar a esas personas que son las que apuntalan al paciente. A veces el paciente tiene que hacer determinadas sesiones de rehabilitación o un ejercicio, por decirte, tiene que levantar el brazo, tiene que mover determinada, o sea, hacer un ejercicio de rehabilitación, y hay pacientes que en vez de hacer 10 quieren hacer 15, quieren hacer 12, quieren hacer 20 y le tenés que decir pará, porque te vas a fatigar y tenés que descansar, y hay pacientes que no quieren hacer ni 3. Entonces eso se vislumbra en el consultorio, en la sala, lo ven los profesionales. Y después hay grupos de organizaciones que aparecen en estos lugares. Ustedes vienen los payamédicos, los grupos que hacen de payasos o de animadores, o que van a los hospitales a llevar su alegría y su energía para contagiar a veces a esos pacientes, adultos o niños, en muchos casos, donde no tienen ese grupo, digamos, de contención cercano, que sería lo más esperable en cada situación. Luis María, en tu caso, ¿cómo fue ese grupo de contención? Hacías referencia a tu mamá, sí. Pero por fuera de ella, ¿cómo estaba compuesto, y al día de hoy, cómo está compuesto ese grupo cercano tuyo? Bueno, primero que todo lo que dijo lo avalo, porque es tal cual que hay gente que desaparece, hay gente que no creía que estaba y está en ese momento. Y el grupo, bueno, en mi caso fue la familia en primer lugar, todo lo que es el entorno familiar, fueron los que más estuvieron conmigo. Y después, bueno, mis amigos también se portaron muy bien. En general, la sociedad se porta bien o te tiene consideración. Pero bueno, hay algunos que desaparecen en ese momento. O vos tenés un pensamiento antes de nacer de cuáles son tus amigos, tus pilares en tu vida, y después tal vez desaparecen y aparecen otras personas que vos no dabas.
¿Te pasó por algún caso de algún amigo o alguien de tu entorno cercano? Porque muchas veces, como bien decía Adriana, hay casos donde el primer efecto es el de desaparecer, el de un mecanismo de rechazo, de no querer tener ese contacto inicial, quizás porque inconscientemente no está preparado o porque prefiere mirar para otro lado. Pero ¿te pasó de alguien que en ese primer contacto no haya estado contigo y luego, viendo tu evolución, tu mejora, tu esfuerzo, haya vuelto nuevamente a estar contigo? La verdad que puntualmente no tengo a nadie, no pienso. Pero sí es el proceso que explicaba recién, que hay mucha gente que desaparece, pero con el tiempo aprende a ser más tolerante. En mi caso, ya van a ser ahora unos días 14 años que tuve la CB. Yo en este tiempo también, al principio me enojaban muchas cosas que después que ahora no me enojan. Porque aprendí a tolerar y a ponerte en el lugar del otro, básicamente. Por algún motivo desaparecen. Por algún otro motivo, otra gente que no pensaba. Y cuando fue el regreso a la facultad, ¿cómo lo experimentaste? Digo, con tus pares, con profesores, con ayudantes de cátedra. ¿Cuál fue el recibimiento cuando vos retomaste tus estudios en esa misma línea? No, el estudio básicamente transcurría en mi casa, en solitario. La facultad en general, la infraestructura está... podía ir, al menos, podía asistir. En general, todo lo que es la estructura de la facultad, pude ir, pude asistir. Y ya te digo, la sociedad en general te tiene consideración, te tiene mayor consideración por tu situación especial. Adriana, ahora le pregunto a Adriana, ¿cómo es esta experiencia humana de trabajar todos los días en lo cotidiano con la discapacidad humana? Podría preguntarte más cosas o ampliar la pregunta. ¿Qué significa como hecho de superación, como lo cotidiano, como una carga y al mismo tiempo esto tan hermoso de estar permanentemente en la promoción humana, ¿no? en dar permanentemente pequeñas brisas de vida a cada ser humano que está en esta situación? Pero me imagino que todos los días es un renacer espiritual, digamos, para superar también todo esto, ¿no? Y sí, es una... O sea, mira, antes de empezar fuera de cámara, pensaba justamente eso. Yo estoy en una función pública donde tenemos que cumplir, o sea, tenemos programas, acciones, donde tenemos que ser muy rígidos en llevar adelante las cosas para que la gente pueda tener una sociedad más inclusiva, que es lo que nosotros siempre decimos. Y al mismo tiempo tener una mirada humanizada en cuanto a la tolerancia, como decía Luis María, ¿no? Esto que él dice, yo me enojaba hasta que pude entender lo que le pasa al otro, ponerme en el lugar del otro y entonces aceptar esa diferencia o eso que el otro piensa, siente o hace distinto a lo que yo esperaría o haría. Entonces ese aceptar la diferencia del otro, aceptar lo diferente, que nos hace empatizar, lo que es la palabra empatía, es lo que nos tenemos que poner como objetivo como sociedad, para poder tener una sociedad tolerante, que acepte las diferencias y las respete, no solamente que diga, bueno, te acepto. Respetarlas significa poderle dar al otro esa mirada de persona como le doy a cualquier otro, ¿no? Hoy en día que vivimos en una crispación social donde saliéndonos del tema, ¿no?, de la discapacidad, con aquel que es diferente, que piensa diferente, que actúa diferente, me crispo y ya lo niego, lo descarto,
no sirve. Y lo trato como diferente, ¿no? Lo trato diferente, totalmente. Lo estigmatizo, lo niego, quiero que sea eliminado. Es muy, no evoluciona la humanidad si va en ese sentido de camino, digamos, de intolerancia. O sea, la humanidad ha pasado por hechos terribles en donde la intolerancia ha, digamos, liderado el pensamiento humano. No queremos hacernos historia de esto, pero a veces hace falta, digamos, determinados hechos sociales drásticos donde la humanidad pasa de una forma de mirar a otra forma de mirar, digamos, más amiga del ser humano o más enemiga de la misma humanidad, que la humanidad de por sí es imperfecta, es diferente, y cada vez que el humano más evoluciona, más, por un lado, se acepta esa diferencia y al mismo tiempo se combate en el mismo proceso de aceptación, ¿no? Porque podemos hablar de las diferencias humanas en muchos aspectos. La tolerancia de la mujer, la tolerancia de la persona con discapacidad, la tolerancia del trans o el grupo LGTB, la tolerancia de los pueblos originarios, la tolerancia de aquel grupo que es diferente y en una sociedad en forma minoritaria, donde tienes menos poder. Entonces, bueno. Adriana, me contestaste la pregunta que te iba a hacer. Es decir, ¿cómo ves digamos, que debe cambiar la sociedad, ¿no? ¿En qué debemos mejorar? Pero yo te vuelvo a hacer la misma pregunta. No te contesté. No me contestaste. Para Adriana, ¿qué significa trabajar para vos? Quiere que hable de mí. Sí. Y después le doy a él para que me quiera hacer una pregunta, pero ahora quiero que hablemos de vos. Y es un desafío diario. Es un desafío diario porque hay que llevar, digamos, no dejarse... yo me he ido de la oficina llorando un montón de veces en estos años. Pero bueno, hay que llegar y arrancar todos los días con esto de poder ver lo positivo y dónde se puede sembrar, digamos, caminos de aceptación. ¿Por qué? ¿Porque fuiste agredida en algún momento? ¿Llorar porque...? No, por situaciones donde uno ve... la condición humana. Claro. Lo segundo. Sí, no sé, ver sobre todo la infancia, sobre todo los niños, las discapacidades en la infancia, las posibilidades de los niños, la escuela. Diría Teilhard de Chardin es el dolor más fuerte, ¿no? El más duro cuando va contra la misma naturaleza, cuando los niños son los afectados. Sí, cuando los niños, cuando ese nene no puede ir a la escuela que va el hermano, cuando no lo invitan a los cumpleaños, no, o sea, son cosas que todavía nos falta como papás entender, como papás de los compañeritos, pues esas cosas que, bueno. Donde el tratamiento siempre es colectivo, en definitiva, y nunca es solamente de un individuo, ¿no? Sí, porque, bueno, en el individuo a veces la masa es la más ignorante, la ignorancia humana se ve más que nada en masa, porque bueno, de a uno, cuando vos te pones a hablar, la gente no te va a decir, ay no, discriminar, pero sí el humano en masa es de discriminar y es de negar y es de evitar problemas, sí. Y es de decir, bueno, me protejo, esto a mí no me va a pasar, entonces le doy la espalda o lo niego, ¿no? Mejor no ver esa parte. Y en términos de políticas públicas, es decir, hemos visto, más de hecho, hemos tratado también el programa de los electrodependientes, también acá, es decir, como que se ve que hay gestiones, hay acciones concretas y directas. Hemos evolucionado, hemos mejorado en lo que tiene que ver con políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los discapacitados en sí. Sí, en el 2008, o sea, digamos, la población con discapacidad es una población que hoy en día se está empoderando. ¿Qué significa? Que hoy en día está pudiendo creer que tiene derechos a trabajar, a ir a la escuela, a salir a la calle, como cualquiera de nosotros. Entonces, en el 2008 salió una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad, donde si vos la lees, dice todo esto, que las personas con discapacidad tienen derecho a la salud, a la educación, que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida independiente, que tienen derecho a elegir dónde y cómo vivir, cosas que vos decís,
Nosotros eso no tiene que estar escrito en ningún lado, con la Constitución es suficiente. Entonces, bueno, en el 2008 en Naciones Unidas, que se juntan los países a decir cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, si nos tenemos como humanidad que sentarnos a escribir los derechos en el siglo XXI, hay un avance en las políticas públicas, pero falta mucho, obviamente, falta mucho. Nosotros en Rosario tenemos una ordenanza que la modificamos hace 3 años a la luz de esta convención, pero donde esta convención habla de los derechos humanos. O sea, estos derechos son los derechos que tienen todas las personas. Pero es muy difícil después, a la hora de llevarlos a la práctica, porque si vos buscas en las noticias y en internet, todos los años aparecen padres donde no pueden conseguir que su hijo vaya a una escuela porque tiene una discapacidad, ya sea motriz, mental, generalmente. Entonces, bueno, el derecho a la educación no es tan fácil después llevarlo a la práctica. Nos tenemos que dar un montón de cambios que tienen que ver con acciones que refrendan esas políticas públicas. Sí, y hacía referencia a lo que es política pública en términos de salud, pero también se ve en el ámbito privado, en lo que son las prepagas, la ley de discapacidad, la aplicación verdaderamente de esa ley, y donde uno empieza a ver un montón o una cantidad grande de reclamos, de fallos a través de los medios, a través de la jurisprudencia de la propia justicia. Ahí es donde se ve el costado por ahí, el de la negación o el de quizás no respetar las leyes o las normativas o los acuerdos internacionales que existen en beneficio de los discapacitados. ¿Han tenido datos específicamente de gente que no, concretamente por el lado de las prepagas, ¿no? De que no se haga o no se respete la ley de discapacidad y los beneficios que tienen abordados por la ley? Sí, sí, justamente, bueno, ahora hace poquito, en septiembre, y el año pasado también, hubo una marcha acá en Rosario en relación al no al ajuste a la discapacidad, que tiene que ver con esto, con que los aranceles de las prestaciones de rehabilitación no fueron ajustados conforme al avance del proceso inflacionario. Entonces muchos, o sea, lo que le pasa al mercado de cualquier, digamos, uno va y cierran negocios, nos ha pasado también verlo en el sector de la rehabilitación. Pero estas prepagas que le tienen que pagar a estos prestadores de atención, el nomenclador nacional que ajusta el área de discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad, no aprobaba los incrementos de precios con los cuales se precarizó toda la red de atención en discapacidad. Estoy hablando de lo que son efectores privados, ¿no? Donde las obras sociales y las prepagas cubren las prestaciones a sus afiliados. Entonces, bueno, precarización significa que el profesional que atiende, ese fonoaudiólogo, ese psicólogo, ese médico, recibe menos, o sea, su sueldo no aumenta, o hay lugares que tienen que terminar cerrando. Entonces, bueno, o reducen la atención por el mismo precio, en vez de ir 5 días a la semana, 4 horas, que es la rehabilitación que se necesita, es ir 2 horas o 3 veces por semana. Lo mismo con los transportes, que son los que se encargan de hacer el traslado de su casa al al sector de rehabilitación de las personas. Entonces, hubo una movilización en relación a también a la falta de ajuste del arancel del valor del kilómetro del transportista. Así que bueno, en políticas públicas tenemos a nivel internacional la convención, pero a nivel nacional tenemos leyes que no se ajustan todavía a esta convención. Eso es lo que, digamos, podemos resumir. Más en la política de este último gobierno nacional, que ha ido recortando pensiones, ha ido reduciendo prestaciones en el sector de discapacidad, a veces con criterio y a veces sin un criterio muy claro, muy coherente. Luis María, sí. No me quiero escapar, ¿vos me querías hacer una pregunta? No, porque me da curiosidad también, siempre me dio curiosidad la mente de una persona que ve a su familiar en una situación de discapacidad. El otro lado de lo que es mi caso, no sé si se entiende. Sí, clarísimo, clarísimo.
Por ahí no sé si es exactamente el caso, porque cuando mi papá tuvo una cuadriplegia, que sería un poco el caso, yo tenía 11 años solamente y estaba terminando la escuela primaria. Entonces, y él en cambio ya tenía 56 y ya la cuestión se vinculaba más con una relación filial de hijo único varón, además, viste, varón, y entonces era ese tipo de cuestión. Y era ahí donde tal vez creo que fue una experiencia para los dos, ¿no? O sea, de él de no poder comunicarse con su hijo y mía de la impotencia de que no me pudiese hablar. Entonces yo tenía esa experiencia de todo lo que significaba mi padre, que me tomaba de la mano y me llevaba al medio del campo para que viera las tormentas y no le tuviera miedo a la naturaleza, y de repente verlo completamente imposibilitado como estuviste vos, y el único canal de comunicación era interpretar la mirada, y yo no sé qué extraña forma de comunicación por lo cual nos entendíamos de otra manera, y creo que para ambos bueno, fue una experiencia de reflexión y también de valoración del silencio, es decir, de la ausencia de palabras y de la búsqueda de otras formas de comunicación de los humanos. Y bueno, tal vez exploramos en ese momento, en esta relación padre-hijo, otros canales de comunicación entre los seres humanos. Y yo creo, y ahí ahora yo te respondo la pregunta a vos, te devuelvo la pregunta de otra manera, que entonces en ese espacio de silencio, que si bien vos lo tuviste en otro momento, cuando vos estabas por florecer tu vida y él para cuando ya tomaba la tercera edad, la pregunta que yo te hago es, ¿escribiste el libro simplemente para contar una experiencia o porque tenías un mensaje para dar? En realidad, la decisión de escribir el libro tuvo varios motivos personales. Y en otro sentido, yo espero que mi testimonio haya ayudado, ya sea a personas pasando por una situación traumática o a los familiares, que muchas veces no sabes cómo actuar ante un caso como el mío. Entonces yo espero que escribiendo este libro haya ayudado a las personas a sobrellevar la enfermedad. O sea, fueron varios motivos. El social de que estoy hablando, y si no, personalmente me ayudó muchísimo como una descarga a todos mis sentimientos que los tenía presentes tal vez, pero guardados en lo más íntimo. Y cuando escribí, como que me di cuenta de muchas cosas y bueno, la verdad que fueron recuerdos que yo estaba escribiendo y tenía que frenar porque me ponía a llorar, me ponía a hacer cualquier cosa. Y la verdad que fue escribirlo personalmente, fue muy fuerte también. Gracias. Diego, no sé qué pensás de este programa, vamos a cerrarlo con ellos. Exactamente, sí, queda la experiencia, el testimonio de vida y la fortaleza para todo aquel que esté atravesando por una situación semejante, que hay posibilidades de salir adelante. Bueno, el ejemplo, el caso de Luis María quedó plasmado de esa manera. Yo creo, a mí me quedaron varias frases que ustedes dijeron y que me anoté, ¿no? Todo esto que significa, en definitiva, interpretar que cada discapacitado es parte de nosotros, que, bueno, para mí es un canto a la vida en particular. Yo nunca pude lograr que volver a hablar con mi padre, y esto que vos haces, naturalmente, para mí es un logro después de 50 años, que alguien lo haya podido superar. Y que ese alguien que lo haya podido superar escriba un libro para contar su experiencia y para decirles, miren, sigo siendo el mismo de antes, sigo vivo y estoy acá.
Me queda un poco también tu frase, no evoluciona la humanidad si no vemos esto. Los derechos del discapaz son nuestros propios derechos. Todos somos discapaces en distintas medidas y en la medida que no aceptamos nuestra discapacidad, que no aceptamos nuestra condición de mortales, antes que nada, y pensamos en extraños delirios de omnipotencia, necesariamente nos llevan a olvidarnos del otro, necesariamente nos lleva a olvidarnos de nuestra propia condición humana. Y en esta búsqueda estamos de encontrarnos a nosotros mismos, así limitados, así mortales, y sin embargo de poder ver, a mirarnos a los ojos, porque las cosas más importantes se dicen con la mirada, aunque de esto sí se habla.